Bienvenidos a En Defensa Propia, mi nombre es Erika de la Vega y les cuento. El Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer se conmemora anualmente el 25 de noviembre para denunciar la violencia que se ejerce sobre las mujeres en todo el mundo y además reclamar políticas en todos los países para su erradicación. Tomando en cuenta pues que estamos tan próximos a esa fecha, hoy voy a conversar con Linda Loaiza López, quien en el año 2001 fue secuestrada y por casi 4 meses fue sometida a violencia física, psicológica y sexual por su agresor estando en cautiverio. Como consecuencia de los abusos sexuales y los reiterados y extremos maltratos físicos, Linda sufrió múltiples traumatismos y lesiones cuyas consecuencias perduran hasta hoy en día. Miren, yo he conversado sobre la reinvención infinidad de veces en este podcast, ustedes lo saben, pero créanme que hoy es diferente. Esta no fue una conversación sencilla porque muchas veces me quedé sin palabras. En otras ocasiones me quedé sin respiración porque me conmovió profundamente ver y escuchar a una mujer que ha podido reconstruir una vida teniendo como base tanto dolor. Hoy hablo con una mujer que ha tenido que reinventarse después de haber sido torturada, abusada, y no solamente por su agresor, sino por la negligencia y la complicidad de un sistema de justicia que nunca se puso de su lado, sino del lado del poderoso, del agresor. Este evento tan violento le cambió la vida por completo a Linda. Ella quería estudiar veterinaria, pero años después terminó graduándose de abogada con especialización en Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Es decir, Linda se convirtió en su propio abogado defensor y en el año 2018, es decir, 17 años después, Linda fue invitada a declarar a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, donde se dictó una sentencia emblemática, ya que fue la primera sentencia que aborda un caso de violencia contra la mujer en Venezuela, donde además se califica por primera vez de esclavitud sexual y tortura la violencia cometida contra una mujer por un particular. Miren, esta historia no termina con un final feliz, pero sí con una gran lección, que hay que denunciar y señalar a los agresores. Y por eso Linda escribió este libro que ven acá, Doble Crimen, Tortura, Esclavitud Sexual e Impunidad, que pueden conseguir en Amazon, por cierto. Y lo escribió porque quiere inspirar y motivar a otras mujeres a denunciar hechos de violencia. Voy a hacer una pausa, ya los voy a dejar con Linda, pero antes los quiero invitar a la comunidad En Defensa Propia, donde se pueden unir a un grupo que está comprometido en reinventarse, en conocerse a sí mismo y poder cambiar esas cosas que ya no nos funcionan. Toda esa información lo tienen en defensapropia.com, en el botón de comunidad. Tienen toda la información de cómo unirse, de ver los encuentros online que hemos tenido, los que vamos a tener. También pueden ver los videos exclusivos y tener acceso a los códigos de descuento que ofrecemos en la comunidad. Recuerden que es en defensapropia.com. Ahora sí los dejo con Linda en esta historia que es una historia de sufrimiento, de injusticia, de miedo, de dolor, pero también de mucho coraje, demostrando que no eres tu circunstancia, sino lo que haces con ella. Porque Linda ha logrado transformar su dolor para impactar positivamente en la vida de otras mujeres. En Defensa Propia. Bienvenida Linda Loaiza López a En Defensa Propia. Hola Erika, gracias por la invitación. No, gracias a ti Linda por el tiempo y bueno, un honor conocer finalmente a una mujer tan valiente como tú. Gracias. Mira, y no sé, pero lo veníamos conversando fuera de la grabación, que nunca tuvimos la oportunidad de conocernos cuando yo vivía en Venezuela, sé que sigues en Venezuela, pero nunca tuvimos la oportunidad de conversar, de hablar, de conocerlos, coincidir en la radio o en algún proyecto donde yo estuviera en los medios. No, bueno, creo que yo estaba como en otra área. Sí, Yo estabas estaba estudiando, ¿no? con En esa época, sí. Estabas estudiando para hacerte abogado de la República de Venezuela. Oye, Linda, en el marco pues del lanzamiento de tu libro, que acá lo tengo, una buena amiga me lo hizo llegar, Doble Crimen, aquí está, Tortura, Esclavitud Sexual, Impunidad, Linda Loaiza, con Luisa Kislinger, y también en el marco del Día de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que es el 25 de noviembre, pues se abre este espacio para poder conversar, bueno, con una mujer que, oye, Linda, ¿cómo uno se reinventa después de todo lo que ha pasado en tu vida adulta? Porque no solamente los hechos de violencia sexual, sino todo lo que pasó después con los diferentes juicios y todos los años que pasaron para que existiera una sentencia que casi que no hubo, ¿no? Y poco se cumplió. Y después todo el proceso de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. ¿Cómo se reinventa una persona después de todo esto? Bueno, para mí la palabra clave sería la voluntad, las ganas de vivir. Creo que eso es lo que, ese es el motor que te hace como levantar en los momentos más difíciles. Sí.
la Sí, voluntad que, que una tiene en estos momentos eh, muy crueles, sí, sí, muy crueles, por darle un calificativo. muy crueles. Pero Sí. Oye, Linda, ¿y qué tal escribir el libro junto a Luisa? Porque ya de por sí escribir un libro es un reto. Para cualquier persona que haya escrito un libro, siempre te dicen, no, mira, esto es un reto, esto no sé si yo lo vuelvo a hacer. Pero escribir un libro o coescribirlo, contando una vez más tu historia, que mira que la has contado muchas veces. ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo fue ese proceso? bueno, realmente bajo el proceso de escribir el libro, bueno, nos tomó unos 5 años. Ujú. Eh, yo tenía todo contado. Eh, También cuando estudié el pregrado, Ujú. los viernes por la noche, siempre trataba de escribir algo y lo Pero, dejaba allí. pero con la idea de escribir un libro más adelante, o lo escribías como tipo una especie de terapia, lo hacías como por tener una rutina. Yo en el año 2001, cuando estaba en la sala de un hospital, allí en la cama, moribunda, sobreviviendo ante el sistema de justicia, ante el sistema médico, ante la sociedad, ante los medios, ante muchos aristas que tenía en ese momento enfrente, y apenas yo era una joven de 18 años, que tenía que, creo que era muy avasallante, las decisiones, los momentos, los atropellos, todo fue muy rápido. Ujú. Realmente, fíjate que no hubo tiempo para pensar, no hubo tiempo para que el miedo se interfiriera, o sea, no hubo tiempo para eso, fue todo muy rápido. Y, y bueno, yo tuve, como que siempre decía, esto realmente yo no sabía que las mujeres eran maltratadas así. En ese momento, cuando eso me pasa, cuando yo sobrevivo a esto, cuando estoy en un hospital, todo esto me hace como reaccionar. Ujú. Y digo, nada, esto lo tengo que contar. Bueno, recuerdo que en ese momento se estaba dando en España el caso de Nevenka Fernández, Ujú. todo ese tema político, esa violencia, que en ese caso no sé si lo conoces, No lo conozco. y si no lo has escuchado, bueno, te invito a ver el documental sobre ella. Y, y recuerdo que había una enfermera y se acerca y me dice, es que nunca pasa nada con lo que le ocurre a las mujeres. Ujú. Ahí está el caso de Nevenka Fernández en España, un país que tiene todo, wow. Nada, yo iba procesando como la información. Claro, yo estaba en un hospital eh, con muchas limitaciones y además con toda la carga de lo que era recuperarme, un proceso judicial encima, o sea, eran muchos elementos, muchas aristas, muchos frentes abiertos al Es mismo tiempo. demasiado para un ser humano, Y Linda. sí, era demasiado. Y yo recuerdo que, sí, la información yo la iba tomando, iba procesando, iba tomando así como lo bueno, lo que, sí, y yo dije, un día tengo que escribir mi historia. Y bueno, así es como en el camino yo fui, mi familia y yo nos encargamos de documentar mi caso para todo el proceso legal. El abogado que en ese momento llevaba el proceso fue muy visionario, dijo las violaciones a los derechos humanos aquí son evidentes, este caso un día va a llegar a la Corte Interamericana. Y bueno, sí, creo que tuvimos mucha visión, aun cuando teníamos muchas limitaciones, por todo lo que era el contexto, todo lo que estaba ocurriendo, todo es indescriptible, realmente. Ahora no puedo darle un calificativo, No, no, pero sí. O sea, darle un calificativo no hay. No existe una palabra para que pueda calificar todo lo que tú has vivido. sí. Entonces, nada, todo se fue guardando, se fue, pero durante el pregrado, sí, yo fui escribiendo.
y sí, tenía eso. Y después cuando tuve redes sociales, porque claro, aquella época del año 2001, eh, había que esperar que amaneciera, ir al kiosco, comprar el periódico, saber que estás en primera plana, en sucesos, o sea, todo eso lo viví yo. Ya como en el año 2004, algo así, fue que salieron los T-Motion, que eran solo para los periodistas. Y bueno, era Ujú. como, yo anhelaba, porque para mí era como que, wow, yo pudiera informar. Entonces, bueno, pero bueno, ya después vienen las redes sociales, y bueno, mucha gente que todavía hace memoria del caso siempre me escribía preguntándome si un día iba a escribir la historia, que les gustaría conocerla, que el libro, que sí, sí. Y bueno, yo lo tenía como una tarea pendiente, realmente, Ujú. pero estaba trabajando porque, bueno, realmente yo tengo 15 operaciones quirúrgicas, reconstructivas, superar cada una de ellas no ha sido fácil. Eh, el proceso judicial, más allá de sobrevivir a lo que fue las torturas por parte del agresor, pues también he tenido que sobrevivir al sistema de justicia, ese sistema de justicia que no me dio justicia, que Sí, tuve que que no te desnudar. acompañó, te dejó desprotegida completamente. Pero vamos a recapitular, Linda, para aquellas personas que no conocen tu caso, que no son venezolanas. Y estamos hablando aquí hoy de derechos humanos, de la violencia contra la mujer, qué se puede hacer y de todo lo que no se debe hacer con un caso contra la violencia hacia la mujer, como fue el caso de Linda. Recapitulemos, o sea, tú fuiste secuestrada durante 3 meses, si no me equivoco, Casi 4 meses. casi cuatro Sí, meses. sí, fui privada de mi libertad por un particular, eh, casi 4 meses. Luego fui rescatada, pedí auxilio, fue la única oportunidad que tuve para pedir auxilio, y fui rescatada por la policía de Chacao en El Rosal. Ujú. Eh, Comenzó, por supuesto, un proceso judicial muy viciado por por todas las relaciones que tenía esta persona que me privó ilegítimamente de mi libertad. Pues Luis Antonio Carrera Almoina es hijo del para entonces rector de la Universidad Nacional Abierta. Y, y bueno, la sociedad de cómplices, y siempre lo he definido yo así, y ese poder de, de escritores, de educadores, toda ese Político. grupete Ujú. político y económico que había allí fue muy duro enfrentarlo para nosotros. Y, y bueno, y para mí también, porque no era nada más eso, es como te decía antes, tener que verte todos los días en primera plana en sucesos, fue muy duro. Además, porque a Y ellos se sí, le daban, también se le daba mucho aire, mucho centimetraje a la historia que contaba tu agresor y su padre, blasfemando de ti, que tú te habías buscado eso, que eras una mujer de la vida libre, sabes, como diciendo toda una serie de mentiras sobre ti, Linda. Entonces encima también tenías que leer sobre eso y todo un sistema judicial pues apoyado en llevar la justicia o aplicar la justicia para que el que tiene más, ¿no? Para que el que jalara más, digamos, ¿no? Y fue así que el sistema de justicia de Venezuela te dejó sola. sí, realmente era una estrategia jurídica que ellos tenían, porque ya era un prontuario que el sujeto tenía para defenderse a estos casos. Gracias a la publicación de Doble Crimen, 20 años más tarde de esas denuncias que yo hice, salió una víctima, que es Yasmilea Raiz, y bueno, y pudo denunciarlo. Lo que yo tanto denuncié, que habían otras víctimas y que señalaba, eso fue lo que el sistema judicial no hizo, no investigó, no sancionó, por eso, por beneficiar siempre al agresor, por, esa, Ujú. por ese cultivo.
Pero hoy día muchas mujeres no escapan de esa realidad. Ese sistema de justicia no ha cambiado en Venezuela. Ese sistema de justicia le sigue fallando. Ese sistema de justicia no sigue garantizado a las mujeres el derecho a vivir una vida libre de violencia. Lo podemos ver en las cifras de femicidio. Si ese sistema hubiera cambiado, esas cifras de femicidio no existieran. Para el mes de agosto de este año, 2022, 151 femicidios, según los registros de Utopic. Un Estado con buenas y efectivas políticas de prevención, estos femicidios no ocurrieron. Y esos son los que logran registrar una ONG con las dificultades que tiene este contexto venezolano. Pero pueden ser muchas más las cifras. Y es allí cuando yo digo que ese panorama o ese contexto no ha cambiado. Es allí donde ese círculo, esa sociedad de cómplices sigue por un sistema de cultura. Es cultural que la mujer sea de alguna manera desprotegida, desviolentada, y que el sistema no responda. Cuando las mujeres acuden a este sistema de justicia a exigir sus derechos garantizados en la Constitución, qué chévere, qué bonito que se ven allí. Fíjate, cuando yo estudié Derecho, pero todo está aquí, qué bello. Si viviéramos en un país donde esa ley, que tiene la Ley Orgánica sobre el Derecho de la Mujer a una vida libre de violencia, que ya ha tenido varias reformas, si viviéramos en un país donde esa ley se cumpliera, wow, pudiéramos salir todos los días a la calle y regresar tranquila, sin tener que avisar para dónde voy, si ya llegué, sin tener que percibir el acoso callejero, sin tener que vivir tanta violencia, mujeres, como niñas, como adolescentes. Oye, Linda, y sin embargo estudiaste Derecho, te hiciste abogada, fuiste tu propia defensora en algún punto, fuiste la que expuso como víctima y también como experta en Derecho ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero más allá de eso, siendo abogada y tener que lidiar con ese sistema que no fue justo contigo, ¿cómo lidias con eso? Bueno, mira, en realidad estudiar Derecho, y te voy a ser sincera, la primera vez que vi voy a elogiarte ahora mismo. Ay, 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 por favor, Linda. La primera vez que vi tu programa, En Defensa Propia, yo dije, wow, esa palabra la he escrito cualquier cantidad de veces. De hecho, esta Seguro. mañana revisé algunos documentos y la tenía escrita, porque para mí yo siempre tomé el derecho como una herramienta, y yo decía, es una herramienta para mí, para mi vida, y es una herramienta que la utilizaré en defensa propia. Siempre decía eso para mí. Y bueno, sí, lo conversaba como dentro de mi círculo íntimo, pues. Pero nada, y ahí es cuando te decía que iba a ser un elogio. Sí, bueno, estudiar Derecho, además de tomarlo como una herramienta para mí, en defensa propia, bueno, también fue mi indignación ver tanta impunidad, tanta injusticia en los pasillos del Palacio de Justicia de Venezuela, en las instituciones del sistema. Y nada, yo he hecho las cosas como siempre, como al revés. Fíjate que la solicitud ante la comisión se hizo ya en el 2007, y ahí yo había comenzado en el 2006 a estudiar Derecho. Realmente me gradué de Derecho en 5 años, y nada, me dan mi título en el año 2012, pero en el año 2010 fue admitida en la Comisión Interamericana el caso como tal. Fue admitida la petición inicial. Y bueno, fíjate qué pensé yo, si ya habíamos interpuesto esta demanda del Estado venezolano ante el sistema interamericano, y había investigado, había leído, ya
sea, ya como que había, que este sistema tardaba, que había pasado, y bueno, ¿y qué me dije yo? Nada, me quedo en casa, voy a caer en depresión, quizás ¿Para qué no voy a hacer, intentarlo? no, nada de eso, o sea, entonces dije, nada, tengo que hacer algo. Y es allí, nada, mi hermana, un día llega y me dice, me inscribí en la universidad, no era lo que yo quería, pero bueno, es lo que me puedo pagar. Y yo, qué chévere. Entonces me dice, vamos, inscríbete, vamos, yo, qué chévere. Entonces me dice, bueno, desde el lunes, de su primer día de clase hasta el viernes, todos los días me decía, y yo, nada, mañana voy, le decía, mañana voy. Sí, llegó y yo fui. Me inscribo a la universidad, sí, fui. Y bueno, ese día conocí al rector de la universidad, el decano, me recibieron bien, me sentí como bien en el ambiente, qué chévere que estaba llegando, o sea, bueno. Y nada, en la noche fui a mi primer clase, un día viernes, Mm. a mi primera clase. Bueno, y comencé con la intención de que un semestre estudiaría, otro no, y así iba a ser como a mi ritmo. Pero Ujú. bueno, nada, una vez que estuve allí sentada en el aula, en los pupitres, pues creo que eso no fue posible. Yo me gradué en mis 5 años, como lo exige la carrera. Fue muy duro también enfrentar algunas situaciones durante el proceso, pero bueno, nada, me gradué. Y bueno, allí va también acompañado el proceso. Fíjate que me gradué en el año 2012 y, y bueno, nada, solo había sido admitida, ni siquiera había pasado a la corte este sistema. Yo me digo a mí misma, bueno, si voy a estar aquí en Ujú. Venezuela y este sistema de justicia no responde conforme a la norma ni nacional ni internacional, la única opción, la única esperanza en encontrar eh, sí, justicia o ser escuchada dignamente por jueces imparciales, es el sistema interamericano. Ujú. Y bueno, mientras tanto, esperé, estudié, decidí hacer una especialización en Derecho Internacional y es allí cuando ya en el año 2015, este, ya finalizo mi posgrado, me gradúo. Cuando yo me gradúo del posgrado, es que posterior el caso es pasado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, claro, el caso iba allá, yo iba estudiando, era como dándole tiempo a esto para pasar al otro. Entonces, eso era como yo primero hacía la práctica y después Ujú. era que me metía en los libros y la teoría. Y bueno, es una experiencia bastante este, interesante, muy difícil, muy Ujú. cruda, pero es mi realidad, es mi experiencia, es mi vivencia. Y bueno, nada, hasta el Ujú. año 2008, que, que bueno que la Corte Interamericana sentencia al Estado venezolano En el dos por mil la, dieciocho. sí, en el 2018, sí, por la grosera omisión de las violaciones a los derechos humanos, las cuales calificó como esclavitud sexual y tortura. Fue el Pero primer bueno, caso fue el primer caso de violencia de género presentado ante la Corte contra Venezuela. Y la Corte encontró sí, al Estado venezolano responsable por violar los derechos fundamentales tuyos al no otorgarle garantías ni protección judicial y no investigar debidamente su caso. Se te vulneró la integridad personal, tu dignidad, tu autonomía, tu vida privada y la de tu familia. Y bueno, esto es algo inédito, Linda. sí, porque el hecho que sea el primer caso de violencia de género que se presente al sistema interamericano o que haya sido sentenciado el Estado el primer caso, no quiere decir que, que esos delitos no se cometen contra las mujeres. Simplemente que habían desestimado como Mm, cruzar esa frontera ante esos tribunales y exigir lo que las responsabilidades y garantías internacionales que el Estado tiene frente a su ciudadano. Y ujú. bueno, nada, pues yo fui una atrevida junto con mi familia y las personas que me han acompañado siempre de
en esta larga lucha y bueno, lo intentamos. Esa visión estuvo desde el año 2001, la logramos. Este, Linda, ¿y siempre fuiste así atrevida, aguerrida, valiente, con coraje, o esto fue a raíz de todo lo que te sucedió? bueno, qué buena pregunta esa. Creo que soy más justiciera. Ujú, Y sí, 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 atrevida, creo que un poco justiciera, atrevida, pero quizás la sobrevivencia, el sobrevivir a este proceso, te hace, nada, buscar las herramientas. Es que no tenía otra opción. Ya mi dignidad había sido trastocada en la intimidad, ya mi familia ya estaba sufriendo las consecuencias. O sea, no es que nada más fue Linda, que fue ujú. violada, que fue torturada. No, 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 es que mi familia también venía sufriendo desde mi desaparición, desde la falta de respuesta por las instituciones, eh, eso. Entonces, claro, dices, bueno, te quedas cruzado, esperas a que llegue o qué haces. Entonces, nada, pues ahí actúas, pues. Te lo juro que no, en esos momentos no hubo tiempo para, para dejar que el miedo te absorbiera. Y bastante miedo que sintieron, obviamente, por cómo fue la sentencia, la primera sentencia que hubo, él se escapó, temían por tu vida, temía también tu familia, o sea, una cantidad de irregularidades que viviste después a lo largo de los años. No sé si, Linda, te incomode que lea, una vez más para que los que nos estén escuchando tengan la dimensión de lo que te sucedió en estos casi 4 meses que nos dices. ¿Te molestaría que lo leyera? Si está en el libro, no hay problema, puedes leerlo. Está en el libro. Dice, el estado de salud de Linda arrojó una cantidad increíble de abusos físicos y sexuales. Cortado su cabello y tenía muchísimas lesiones, tanto externas o internas, entre ellas traumatismo craneal, triple fractura de mandíbula inferior, hematomas en todo su cuerpo y rostro, quemaduras de cigarrillos en el cuerpo, desgarros del labio inferior, fractura en el tabique, un ojo desviado, quemaduras en sus senos, orejas desfiguradas, lesiones en su páncreas, lesiones por BPH, desgarramiento anal y vaginal, desgarramiento del útero y de uno de sus ovarios. Con esta cantidad de lesiones, Linda tuvo que ser internada durante casi un año en el hospital. Al inicio tenía prohibido todas las visitas, incluso las de su familia, que tus padres que se vinieron de Mérida hasta Caracas no tuvieron autorización para verte inmediatamente. Yo les quiero contar esto y mencionárselo, porque de repente no han tenido la oportunidad de leerse el libro que ya está publicado, en el estado que fue encontrada Linda, eso por nombrar no, unas cuantas características de cómo ella fue encontrada. Pero ahora, ¿qué? Es difícil hacer esta pregunta, eh, pero espero que entiendas de dónde la hago. ¿Qué fue más difícil? Porque tu caso tiene dos etapas, Linda. La violencia sexual que tuviste y la violación de tus derechos humanos. Los dos fueron igual de pesados, los dos fueron igual de duros. Bueno, dicen que quien padece el mal es quien sabe la magnitud de lo vivido. Yo no pudiera compararlo y entiendo que no lo estás comparando, Ujú, pero wow, yo, yo consideraría que las dos son igual las dos tienen la misma magnitud ujú, de gravedad, de crueldad, de aberración, de todos los calificativos negativos que pueda dar. mm, Porque, bueno, durante la sobrevivencia de los 4 meses, donde sobreviví al miserable hombre a sus torturas y a su macabra, eh, a su macabra maldad, ujú.
que, que realizó en mi contra y en contra de muchas mujeres. Eh, son muy difíciles y hoy doy gracias a Dios porque pueda contarlo, porque puedo decir allá afuera hay una persona que está haciendo daño, que ha hecho mucho daño, pero también es difícil saber tener que estar unos funcionarios públicos, mujeres y hombres, Uf. que transitan y que todos los días van a trabajar, a prestar un servicio Mm. y que digas, wow, que digas, esta es la juez que absolvió, esta es la juez que estigmatiza diciendo que la sangre que había en las paredes del apartamento donde me rescataron pudiera ser sangre de la menstruación, que un juez que te vio moribunda en una camilla realizándote una inspección ocular, al siguiente día le dé casa por cárcel a quien te ha torturado. Tú dices, wow, ¿frente a qué estamos? Y Qué eso por locura. decir, por tomar cosas. No estoy comparando y por eso yo calificaría a ambas, ambas agresiones, una es igual que la otra. Porque qué difícil, Erika, después que te han robado tu dignidad como mujer, como persona, como ser humano, tener que levantarse a enfrentar estos sistemas que no te garantizan nada, pero absolutamente nada. Puedes ir ahorita y preguntarle claro, no lo vas a hacer porque no estás acá en Venezuela, es preguntarle a las víctimas Mm. cuál es el resultado, cuál es la respuesta, cuál es esa garantía, cuál es ese acceso a la justicia. Más allá de un tuit, no puede ser. No puede ser. Obvio que no puede ser. Porque sabe que es difícil cuando las víctimas estamos allí, cuando estamos solas, cuando hay que hacer una cola de Mm. más, por decir un número, de más de 30 personas para llegar hasta el portero y tener que explicar y que el portero es el primer límite que tú tienes, la primera barrera para acceder a esa institución, para que de objeto de retardos procesales, de señalamientos, de Ujú. falta de respuestas, de falta de garantías. Entonces, qué difícil es una víctima cuando está sola allí, Mm. cuando tiene que salir, cuando después tiene que enfrentar la calle. Yo lo digo por mi experiencia. Claro. Y qué difícil no, es terrible, terrible. Ujú. Y, y qué bien que puedo decirlo ya cuando han pasado más de 21 años. Pero Wow. qué bien que puedo decirlo y hay la necesidad de contar y de escribir el libro, porque yo, Linda Loaiza, he tenido la oportunidad de contar la historia desde mi experiencia. Ujú. Pero vaya, hay Mm. muchas mujeres, niñas y adolescentes que no han tenido la oportunidad de contar, de escribir, de denunciar la experiencia de violencia de la cual han sido objeto. Y las que tuvieron la oportunidad de acudir al sistema, bueno, la respuesta no ha sido la más grata. Entonces, wow, es que es difícil dimensionar, dimensionar. Wow. Entonces, claro, qué bonito todo lo que recibes cuando te apoyan y qué chévere, pero qué difícil es allá, qué Mm. difícil es allá cuando estás sola.
Cuando estás sola, cuando tienes que Linda, ir a sí, enfrentar esas instituciones públicas. exacto, exacto. Cuando estás sola enfrentando las instituciones públicas y cuando el agresor anda suelto, los agresores andan sueltos, porque no hay un sistema que lo detenga. No hay nadie que detenga a esos agresores, no hay nadie que dé respuesta. En mi Mm, caso, yo sufrí amenazas, atentados, mi familia también, mis abogados también. Eh, para llegar al primer juicio que se celebró en el año 2004, yo realicé una huelga de hambre, ujú. 3 puertas del Tribunal Supremo de Justicia. Durante 13 días, ¿no? Wow. Y yo durante 13 días. Yo tengo 2 operaciones quirúrgicas en el páncreas por un pseudoquiste pancreático en la cola del páncreas, producto de los traumatismos que viví durante mi privación ilegítima de libertad. Y puse en riesgo mi vida, lo sé, en ese momento, pero era la única opción que tenía para prevenir que este sujeto no saliera en libertad y que se realizara un juicio. El juicio se realizó, pero resultó una sentencia absolutoria para él y para todos sus cómplices. Mm, Y, wow, qué qué difícil difícil. que, que este sistema te trate así, que te digan que, wow, que te llamen, que te exijan, que te pidan que dejes la huelga de hambre porque estás poniendo el tribunal patas arriba. O Mm. sea, y Claro, con está una niña, molestando, está siendo sí, la estaban incómoda. tratando. Sí, 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 yo incomodaba. No era Mm, una amenaza, pero incomodaba. Entonces, wow, qué difícil enfrentar eso. Y bueno, luego, con el accionar de la parte legal, se logró anular esa sentencia. Y bueno, ya para el año 2006 hubo una sentencia condenatoria a 6 años y un mes. Pero el sujeto fue absuelto por los delitos de violación, homicidio calificado en grado de frustración y tortura. Esos ujú. elementos y todos los otros fueron los que sí nos sirvieron para Claro, acudir a este sistema lo internacional. condenaron solamente por privación de libertad. ¿Y la otra cuál era? Lesiones gravísimas, privación ilegítima de libertad y lesiones gravísimas. Ok, esas dos. Y de los 6 años que fue condenado, cumplió solamente 2, porque supuestamente estudió y tiene un diploma de un curso que hizo en la universidad donde su papá era el ex rector. O sea, todo manipulado, No, pues. él cumplió sus 6 años y Ujú. un mes, pero el mismo tiempo que él estuvo allí pagando esa condena fue el mismo tiempo que yo estuve detrás de ese sistema. Es decir, él estuvo condenado a 6 años y un mes estuvo en su cárcel, otras veces en su casa, otras veces en Ok, diferentes cárceles, ok, ok. pero yo también estuve condenada a vigilar. Yo estuve allí, no había un día que yo no fuera al Palacio de Justicia, que yo no fuera a la Wow, Defensoría, que yo no fuera a la Fiscalía. Yo estuve allí atenta, vigilando. wow, Yo, linda. yo, Wow, linda. Wow, era su carcelero, era su carcelera, la vigilante. Wow, linda. sí, Wow. Linda, ¿cómo te reconstruiste sin, bueno, sin la rabia que tiene que haber, sin la frustración que tiene que haber? ¿Cómo te reconstruiste después de tantos años, 21 años después? Si se puede decir que estás reconstruida. bueno, quizás estoy en construcción, Ujú. todos los días trato de agregar una herramienta más. ¿Cuáles Que para ti han sido las herramientas más importantes que te han ayudado a esa construcción de ti misma? para mí ha sido fundamental el apoyo de mi familia, de mis padres, de mis hermanas, de mis hermanos. Y personas Ujú, que siempre he tenido allí, profesionales
y no profesionales. Y han sido parte de mi fuerza, de mi motor. Eh, y he tenido, adicional, pues he tenido mis terapias eh, psicológicas, Ujú. psiquiátricas en sus momentos, por, por todo lo que significa tener un diagnóstico eh, de traumatismo, Ujú. postraumático. Claro. Todos sabemos lo que significa tener un estrés postraumático, que ha sido mi diagnóstico. Y bueno, la principal fuente de fuerza ha sido eso, mis padres, mi familia, personas muy queridas y muy cercanas a mí, que siempre están, y cuando no están, las Ujú. llamo. Ujú. Como tu Eh, tribu, ¿no? el derecho, así, Como, perdón. como le dicen, tienes tu tribu, tu círculo cercano. Sí, ese sostén de personas y de Sí, bueno, apoyo, un círculo de apoyo. sí, en este proceso también he conocido muchas personas que no conocían antes y que Ujú. bueno, que en momentos pude confiar, pero también, wow, he tenido que aprender a ser selectiva. No todo Uf. el que se acerca a ti se acerca con buena intención, con genuidad, con ingenuidad, no, no, no. Mm. Eh, ha sido también parte de mi proceso tener que ser selectiva. Sí. Selectiva a la hora de saber cuándo, cuándo, dónde y cómo decir, Mm. y qué o no tomar, pues, qué considerar que en ese momento. Y bueno, hay algo que todas las mujeres no nos falta, y es la intuición. Ujú. Y bueno, de esa creo que tengo algo. No por ser bastante, pero tengo algo. Y eso me ha ayudado bastante. Y Mm. bueno, nada, he tenido que aprender a crear herramientas muy particulares. No me considero una mujer, eh, diríamos, sí, sí, por decir, común, no, 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 tengo varios métodos, varias formas, varias herramientas de seguridad, de protocolo, en- que yo misma me he creado, solo por sobrevivir, pues, y Para por tu seguridad enfrentar este física. tema. Y bueno, sí, Para, sí, claro, ajá. claro, claro. Mm. Y eso, pues, bueno, estar dentro del activismo en derechos humanos ha sido una gran herramienta para mí. Eh, Mm. he podido compartir mi testimonio Mm. en diferentes escenarios. He podido aportar al mundo. Mi sentencia, aunque el Estado no haya cumplido la sentencia de la Corte Interamericana, ¿Cuál era la sentencia? O mm, sea, ¿qué se supone que debió haber hecho el Estado venezolano según esa sentencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos? bueno, son varios ítems que el Estado venezolano tiene como responsabilidad en actuar. Ujú. Eh, Entre ellos, pues prevenir, investigar a estos funcionarios que no actuaron diligentemente con respecto al acceso a la justicia. También las reparaciones, la creación de una cátedra, la publicación de estadísticas, eh, crear el reglamento de la ley, que es una ley que ha actuado allí un poco huérfana, o sea, está la ley, pero no tiene un reglamento. Ujú. Y bueno, aunque el Estado no haya cumplido esto, y que es muy triste, la sentencia es una ruta para el acceso a la justicia de, de las demás personas, de las demás Ujú. mujeres. Y qué chévere, yo estoy feliz, me enorgullece saber wow, que en otros países y en otras regiones, como en Uganda, están considerando esta sentencia, que la tienen Ujú. referente, lo que es con respecto al tema de la esclavitud sexual. Qué Ujú. chévere que
en la sentencia del reciente caso de Ginette Bedoya, la periodista colombiana, que también la Corte Interamericana sentenció al Estado venezolano. La sentencia de Linda Loaiza fue citada 20 veces y qué chévere que tome un referente así, qué bien, qué bien. Allí es donde yo digo, eso, eso no tiene precio, eso Ahí para es donde, mí ahí es linda, sí, donde todo tiene sentido. sí, siempre creo en contribuir, en dejar huellas positivas. Qué chévere, qué bien que aún tengo vida para ver lo que tanto he luchado y que el camino sea más fácil para Ujú. quienes tengan que usar esos sistemas de justicia, tanto nacional como internacional. Wow, Linda, mira, qué valiente. No solamente valiente, sino qué importante es ponerle el foco a lo positivo dentro de todo lo terrorífico que te sucedió. Y, y yo creo que al final eso es por tener voluntad, que creo que para ti es una palabra clave, Linda, ¿no? Sí, voluntad para mí es esa palabra que te levanta, esa palabra que si no quieres levantarse hoy de ese sofá o de esa cama, mira, yo soy, yo quiero, yo puedo, yo voy, ahí estoy. O sea, eso. Sí, la voluntad es fundamental. Mm, Sí, acompañada de otras herramientas, porque no es nada más tener la voluntad, es que, Erika, yo tenía 18 años cuando esto me ocurrió. Yo qué apenas locura. te puedo decir que, bueno, cuando yo estaba en el hospital, mi hermana mayor, con quien yo estudiaba, recibió mi título de técnico en zootecnia. Entonces, no te creas que porque tienes 18 años, ese número te da la experiencia o te da el Ujú, aprendizaje. No, ujú. simplemente es un número que está allí, pues. Y nada, pues, para serte sincera, fue como un tsunami que vino sobre mi vida, sobre la de mi familia y que a mí particularmente me agarró, si se puede decir, mm, desnuda, sin las herramientas Claro. y sin el poder adquisitivo. Ujú, ujú. Linda, una pregunta. ¿Hay otros temas que abarquen tu vida? O sea, claro, siempre te vemos en los medios y siempre te vemos ahora con tu libro, siempre te vemos hablando de esto, porque de alguna manera eh, fue como el país te conoció por este hecho tan terrible. Pero ¿qué otros temas abarcan tu vida, Linda? ¿Qué te da ilusión? ¿De qué hablas con tus hermanas? O sea, ¿qué otra cosa pasa en tu vida aparte de esto? Aparte de disfrutar el tiempo con mis hermanas, con mis hermanos, con mis padres, eh, con mis sobrinas, con mis sobrinos, yo me dedico al activismo de derechos humanos. Ujú. Yo me dedico a la asesoría, yo me dedico, yo me dedico a mí, a todos los días tener más herramientas para poder ayudar a otros. Eh, yo quiero eso para mí, yo quiero poder ayudar a otras, yo Ujú. quiero dejar esa semilla positiva, yo quiero dejar esa huella positiva. Creo que durante todo este tiempo lo he venido haciendo con, con gran esmero, con perseverancia. Quizás me he equivocado, pero ¿Por qué dices vaya, eso? no, porque quizás no sea lo que muchos esperan, pero eh, Pero ¿qué importa lo que los demás esperen, que Linda? sí, sí, afortunadamente yo no creo ni estoy pendiente de los prejuicios. Claro. Entonces, nada, yo lo voy haciendo a mi estilo, yo lo voy haciendo a mi ritmo, yo lo voy haciendo conforme a lo que pueda. Y sí, por supuesto, la voluntad no falta. Oye, Linda, dame eh, 3 tips para reinventarse. Uy, Ujú, bueno, yo particularmente diría
y que a mí me ha ayudado mucho. Ujú. Eh, en principio, creer en ti misma. Wow, poderosísimo que He salga eso creído de en tu mí misma. boca. Ujú, Yo creo en mí misma, yo creo en mi capacidad, yo creo en mi fuerza. ¿Qué importa los prejuicios? ¿Qué importa la sociedad que te señala? ¿Qué importa eso? Yo estoy aquí, yo lo hago a mi ritmo, yo no tengo que hacerlo al ritmo tuyo. ¿Cuántas operadoras de comunicación hay? Y todas no tienen la misma velocidad y el mismo ritmo. ¿Por qué yo tengo que actuar a la velocidad de la otra o del otro? No, yo mm, actúo a mi ritmo, a mi estilo. Eso, creo en mí misma. ujú. eh, Creo que ese sería un buen tic. Súper, Eh, súper. creo, Ujú, tengo mucha fe, creo en Dios y para mí eso es fundamental. ujú, Y valoro, creo que otro elemento, valoro, valoro lo que aprendí en mi casa, valoro lo que mis mm, padres, mis hermanos, lo que allí construimos, lo que sin saber fueron herramientas que no he abandonado. Y entonces las uso, pues. Y nada, y lo demás está en ti, avanzar, es- pues. Sí, pues juntarte con gente chévere, así como tú, con gente bien. eh, Unirte así, que la vida te presente gente así bonita como Luisa Kislinger, que me ayudó en este trabajo de realizar este libro. Ujú, Que sí, unirte a gente, eh, sabes, que te aporte. sí, Sí, si no hay gente que no te aporte, que no te llene y que no te, no, vete de ahí. ujú, ujú. Eso es. Ese también me No gusta. sé si dije tres, ¿cuántos dije? No, dijiste unos cuantos, pero todos muy válidos y todos muy efectivos a la hora de verdad de reinventarse, de cambiar de vida, de cambiar de perspectiva Bueno, y punto de vista. y por supuesto, el último, Ajá. pero no menos importante, que sería que nadie te silencie, Mm, que nadie silencie, que nadie apague tu voz. Y, y ahorita cuando hiciste así, recordé algo que siempre tengo, como hace muchos años conocí a una persona y casi todos los viernes me llamaba. Y wow, la llamada se dio como muy restaurativa los viernes. ujú, Entonces, algunas veces me decía, qué bien linda, te felicito por lo que estás haciendo. Y yo, "Ay, qué chévere. Bueno, gracias, qué bien, qué chévere". Recibí la llamada, qué bien. Qué bueno que lo puedes decir, pero para mí ha sido muy difícil ujú. no poder salir adelante porque nunca lo pude decir, porque siempre mi voz estuvo silenciada. Wow. Y wow, yo creo que poder hablar, que nadie te silencie, que eso es fundamental. Creo que esa es una herramienta básica en la vida. Y mira, hay algo que yo ahora recuerdo que de niña, yo cuando llegaba mi papá, siempre quería salir corriendo, abrazarlo y gritar, papi, papi. Y entonces, claro, yo creo que tenía una voz muy fuerte. Y Ujú, siempre mi papá decía, no puedes hablar así, baja la voz. Entonces, bueno, yo vi, observé como mi hermana mayor llegaba como más tranquila y lo saludaba y bendición y tal, y se le acercaba y se le... Y yo decía, ah, pero ¿cuál es? Bueno, yo aprendí a bajar el tono, ujú, pero igual me le acercaba y hablaba. Entonces aprendí que ya no me limitara, mm, pero que yo pudiera hablar. Entonces sigo hablando, sigue escuchándose mismo, pero lo digo, entonces, si te tapan por aquí, si te callan por aquí, bueno, sal por allá. Y yo creo que eso era lo que esta persona me quería manifestar, pues que, que tenía como que yo tenía como esa libertad de ujú. decirlo, de gritarlo, pero qué lástima que ella no podía tenerlo.
Y siempre me quedó eso allí, por eso creo que el que no te silencie, el que tu voz esté allí presente, y eso es importante, Claro, que nadie te silencie. porque además, Linda, tu voz está representando quién sabe a cuántas mujeres. No lo sabes. O sea, a ciencia cierta, no sabes a cuánta gente. Y uno a veces dice, bueno, eh, en tu caso, bueno, estamos conversando sobre él, bueno, pero entonces la Corte Interamericana tiene una sentencia, pero el Estado venezolano no hizo nada. Bueno, pero entonces no sucedió nada. Bueno, pero entonces este señor nada más lo agarraron por 2 de los 4 crímenes que lo estaban, que lo querían pues sentenciar. Pero al final, lo importante de la representación, Linda, uno no ve esas cosas, ¿no? Uno no logra verlas, pero que tú existas, que estés ahí, que tú lo cuentes, que le abras el camino a otras mujeres, que le digas al mundo lo que sucedió en tu caso con un sistema judicial que no funciona, porque no funciona. Y que tú, sin embargo, eso no te detuvo, que fuiste a la Corte Interamericana, que fuiste a todas las instancias. Eso habla de la tenacidad, de el brillo del ser humano, eso habla de la voluntad. O sea, tú con tus acciones representas tantas cosas positivas dentro de tanto horror, que son cosas que uno, yo me pongo la mano en el corazón porque es un ejemplo muy fuerte el que estás dando y es la importancia de la representación, por más que sea solo una figura para contarlo, una sobreviviente, mejor dicho, para contarlo, significa muchísimo para todas, muchísimo. Sí, sí, no es igual que te lo diga una persona ajena a esto, que nunca ha sido violentada, que nunca ha sobrevivido a una catástrofe humana como esta, Mm, de la cual yo soy sobreviviente, eh, a que te lo cuente yo. Por eso ahí está el libro, ahí está mi historia escrita desde mi experiencia, desde lo que viví, desde lo que mi familia también vivió. Y, y bueno, doble crimen es realmente lo que no debería pasarle a muchas mujeres, o a nadie debería a pasarle. Lo nadie. que el sistema no debería hacer a ninguna mujer. Mm, Cómo el sistema no debe tratarnos, está aquí. ujú, Este es el ABC de lo que el sistema no debe hacer cuando una víctima acude a sus instituciones. Y por supuesto la sentencia de la Corte Interamericana es la ruta de ese acceso a la justicia que las mujeres deben de tener. Está en nuestras manos, pues, no silenciarnos, mm. sino avanzar. Linda, Desnudar cualquier tipo de agresor. sí, ¿qué debería ser una mujer que fue agredida sexualmente, que fue sometida a violencia sexual? ¿Qué debería ser? Para llegar a la violencia sexual ya existió otro tipo de violencia, amenazas psicológicas, o sea, todo Ok. eso hay. Ujú, Por muy rápido que sea el acto, siempre hay otros grupos. Pero principalmente eh, buscar las herramientas, acudir a este sistema. Sabemos que Venezuela particularmente, eh, aunque la norma te dice que hay, la norma es muy bonita, pero en la práctica es wow, es terrible. Eh, Básicamente, señalar al autor, ujú, describirlo, identificarlo, eh, denunciar, suministrar los elementos, cambiarte de ropa, las pruebas, todo está allí. Siempre están las pruebas. Están. ujú, Sí, sí. Pero evidencias. Siempre es importante. Eh, por supuesto, buscar personas eh, expertas en el área. Creo que actualmente con la web, con las redes ujú, sociales, es fácil como tener acceso a ello. ujú, Eh, Aliarte con gente que conozca del tema. Eh, y sí, ahí, en mi caso particularmente, yo recibo muchas solicitudes de información, porque
Parece mentira, pero pareciera que si no nos pasa, no creemos, como no somos nosotros, no es a mí lo que está Claro. pasando ahorita, yo ese post donde me dan los números para, donde puedo denunciar, donde están los elementos para que me pudieran ayudar, en un momento, yo ese post no lo guardo, yo ese Twitter no lo guardo, yo esa información no lo guardo, Ok. porque pienso que como no es a mí en ese momento, no me puede pasar, pero hay algo que las mujeres, las niñas y las adolescentes no tenemos garantizada en ninguna parte del mundo, no es nada más en Venezuela. En ninguna parte del mundo las mujeres estamos exceptas de sufrir algún tipo de violencia. Ninguna. En cualquier momento de nuestra vida puede ocurrir. Y también podemos apoyarnos en vecinos, amigas, compañeras, colegas. No andar solas, Linda, Hay ¿no? mucha gente dispuesta exacto. Hay muchas personas dispuestas a apoyar. Y apoyar no significa que voy a darte mi tarjeta, que yo voy a darte un hit. No, no, no. Apoyar, ¿sabes qué? Para mí ha sido tan fundamental que me escuchen. Poder levantar un teléfono y saber que una persona me escucha. Wow, qué Que me importante es. escuchó, que me está escuchando y que me escucha sin juzgarme, Ujú, sin señalarme, sin culpabilizarme. ujú. Simplemente eso. A veces las víctimas de violencia sexual solamente, o de cualquier tipo de violencia, solamente necesitamos eso, que nos escuchen. Epa, pero eso es una parte para levantar fuerza, para agarrar fuerzas para seguir. En la parte del sistema de justicia somos otros elementos, otros procesos bueno, que tienen sus respectivas características que hay que cumplir. Bueno, pues yo estoy segura que la comunidad, los seguidores en Defensa Propia van a hacer que tu historia se escuche las veces que sea. Sé que este episodio lo van a poder compartir a todas las mujeres que quieren, a las mujeres que quieren que se protejan, a las mujeres que se han acompañado en caminos a veces tan difíciles como el tuyo, Linda. Te mando un abrazo gigante. Qué oportuno haberte conocido, así sea online. Espero que un día sea en persona y, Gracias. y escucharte también. Así que tú digas que es importante pedir que te escuchen, para nosotros es importante, para mí es importante haberte escuchado. Haberte escuchado, haberte leído, saber de que estas cosas existen, que porque no a uno no le ha pasado, uno no, tú sabes, uno dice, bueno, eso no existe, no tiene que ver conmigo. Y la verdad que todas somos parte de un todo, ¿no? Y, y te acompaño, me inspiras que después de todo lo vivido, estés haciendo tu vida, te estés construyendo, tengas una sonrisa que de vez en cuando se asoma, este, y, y es algo así como me hace reflexionar, como si tú después de todo sonríes, disfrutas tus momentos con tu familia, con tus hermanas, acompañas a otras víctimas, ¿cómo otras no lo vamos a hacer? Ese es el mensaje que me queda de esta conversación, esto es lo que me queda bueno, de este episodio en Defensa Propia. Y te lo agradezco mucho, Linda. No, bueno, gracias a ti. Sí, creo que sonreír es una característica que tenía desde niña y pude ver hace unos años algunas fotografías de álbumes en casa. Y wow, me sorprendió. Yo dije, esta soy yo tengo que rescatar a esta niña. Yo tengo que rescatar a esta niña. Y en eso estoy, rescatando a esa niña y construyéndome a mí misma. Muy bien, Linda. Te ves bien, te ves bien. Vas bien, querida. Un abrazo gigante Gracias. y bueno, aquellas personas que quieran leer ya tu historia con detalle de todo cómo fue el proceso, Linda, en este libro llamado Doble Crimen, Tortura, Esclavitud Sexual e Impunidad, Linda Loaiza y Luisa Kislinger, lo consiguen en Amazon.
Sí, Doble Crimen está disponible en Amazon. Por supuesto, está también en audiolibro y está disponible en físico en Venezuela, España y Argentina y Chile. Oye, Linda, y ese audiolibro me llamó la atención, ¿es con tu voz? No, no es con mi voz, Ok, no es con mi voz, pero es la historia, es el libro, muy es el bien. audiolibro. Pero sí, en el momento pues hubo como la intención, pero creo que todo fue como muy rápido, no era, No, pero no, no ya fue que además sé, como que ya además no, no es tanto pasar. y además un trabajón, si te hubiera tocado hacerlo con tu voz. Sí, Sí, yo estoy recuperándome de la publicación del libro. claro, Entonces, claro, sí, sí, sí. hacer el audiolibro conmigo. Sí, sí, sí. Llover sobre mojado, innecesario. Bueno, Linda, querida, muchísimas gracias. Feliz de haberte tenido aquí en Defensa Propia. Linda Loaiza, en Defensa Propia. En Defensa Propia es producido por Valentina Carmona, con el apoyo de Andrea Wallis y editado por Vanessa Ferrebus y Jesús Acosta, con música original de Para Rayos Estudios. Yo soy Erika de la Vega y recuerda que esto lo hacemos en Defensa Propia.